¿Y si todo el dolor que has atravesado en la vida no fuera una carga inútil, sino una invitación divina que aún no has sabido interpretar? ¿Y si lo que llamas fracaso no es más que el susurro de Dios diciéndote, entrégamelo todo, porque yo sé qué hacer con tu caos? ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si soltaras el control y dejaras que fuera Él quien dirigiera cada paso? ¿Y si te dijera que entregarse a Dios por completo es el acto más revolucionario que puedes hacer en este mundo quebrado? Que hay un poder oculto, escondido detrás de una decisión silenciosa que muchos ignoran por miedo, por orgullo o por desconocimiento. Un poder que transforma tormentas en paz, ruinas en propósito y vacío en plenitud. Un poder que no necesita el ruido, pero que sacude los cimientos del alma. Hoy vamos a descubrir juntos ese poder. Vamos a revelar el secreto espiritual que ha cambiado la vida de los que han tenido el valor de rendirse. Y cuando digo rendirse, no hablo de derrota, sino del mayor acto de fe y coraje, la entrega total a la voluntad de Dios. Una entrega que no es pérdida, sino ganancia eterna. Una entrega que no es resignación, sino redención. ¿Qué pasaría si dejaras de pelear con tus propias fuerzas y empezaras a descansar en los planes del Creador? ¿Y si tus lágrimas no fueran más que semillas que Dios ha regado para hacerte florecer en su tiempo perfecto? ¿Y si hoy fuera el día en que el cielo decidiera intervenir porque por fin tú soltaste las riendas? En los próximos minutos, este video será un viaje espiritual. Vamos a recorrer las páginas de la Escritura, a descubrir ejemplos profundos y poderosos de hombres y mujeres que se rindieron a Dios y jamás fueron los mismos. Vas a entender por qué esa decisión no es una opción, sino una llave. La llave que abre puertas cerradas, que libera cadenas invisibles y que activa promesas detenidas por años. Te prometo que si te quedas hasta el final, algo va a cambiar dentro de ti. Puede que no lo notes de inmediato, pero una semilla quedará plantada. Y si la cuidas, si la riegas con oración y obediencia, verás frutos donde hoy solo hay tierra seca. Antes de empezar este estudio, quiero invitarte a comentar la frase «Paz en Cristo» aquí abajo. No es solo una frase, es un acto de compromiso. Al hacerlo, le estás diciendo al cielo, estoy listo para rendirme, pero en tus brazos. Estás demostrando que tu fe sigue viva y que este canal es parte de tu caminar espiritual. Así también, ayudas a otros que entran confundidos, rotos, buscando una señal. Tu comentario puede ser esa señal. Y si este contenido ya ha tocado tu corazón, dale me gusta al video, no por nosotros, sino porque eso obliga a YouTube a mostrarlo a más personas que necesitan urgentemente una palabra de Dios. Es tu forma de predicar el Evangelio hoy. ¿Te das cuenta del privilegio que eso es? Suscribirte es más que seguir un canal. Es declarar que quieres que este tipo de mensajes sigan tocando corazones, incluso cuando tú no estés viendo. Este canal se ha convertido en iglesia para muchos que no tienen una cerca. Por eso te necesitamos activo, presente, comentando, compartiendo. Juntos formamos una comunidad de fe que crece día a día. Recuerda que la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave espiritual que necesitas para desbloquear una bendición detenida en tu vida. Por eso te pido, con todo el corazón, que no te vayas, quédate hasta el final. Dios tiene algo que decirte hoy. Vamos a comenzar ahora. Prepárate para descubrir el poder secreto que se desata cuando uno decide, de una vez por todas, entregarse por completo a Dios. 1. El sacrificio de Isaac, cuando Abraham lo entregó todo. En el relato de Génesis capítulo 22 encontramos uno de los actos de entrega más radicales y enigmáticos de toda la Biblia. Abraham,
Aquel que esperó décadas por la promesa de un hijo, recibe de parte de Dios una instrucción que parece contradecir toda lógica humana y divina. Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. No cualquier hijo, sino el hijo de la promesa, aquel que representaba el cumplimiento de todo lo que el Señor le había prometido. Detente un momento y piensa en lo que eso significa. Abraham no fue llamado a entregar algo pasajero. No se le pidió una ofrenda simbólica o un acto religioso común. Dios le pidió su futuro, su esperanza, su alegría más profunda. Le pidió que entregara aquello que más amaba. Y lo sorprendente no es solo la petición, sino la respuesta de Abraham. Se levantó de madrugada, preparó la leña, tomó a su hijo y emprendió el camino hacia el monte sin cuestionar, sin retrasos, sin negociar. ¿No te parece asombroso? ¿Cómo pudo alguien actuar con tanta fe y determinación? ¿Cómo pudo Abraham caminar durante 3 días sabiendo que cada paso lo acercaba a una aparente pérdida irreversible? Solo hay una respuesta posible. Abraham confiaba más en Dios que en sus propias emociones. Él había aprendido a lo largo de su vida que Dios no falla, que aunque no entendamos sus caminos, sus planes son siempre perfectos. En esa montaña, mientras Isaac preguntaba por el cordero del sacrificio, Abraham respondió con una frase que se convertiría en una declaración eterna de fe: Dios proveerá. Y efectivamente, en el momento exacto, cuando ya estaba todo listo para consumar el acto, el ángel del Señor lo detiene y le muestra un carnero atrapado en un arbusto. Dios nunca quiso la muerte de Isaac. Lo que quería era el corazón completamente rendido de Abraham. Ahora mira tu vida, ¿qué es eso que más amas? ¿Qué es aquello que te cuesta entregar a Dios? Tal vez no es un hijo, pero puede ser un sueño, una relación, un plan que guardas con tanto celo que incluso ha empezado a ocupar el lugar de Dios en tu vida. Y quizás por eso sientes que algo no fluye, que hay puertas cerradas, que la paz no llega, porque entregar a Dios no es solo un acto simbólico, es una renuncia real. Es decir, Señor, aunque me duela, aunque no entienda, aunque todo en mí se resista, yo confío en ti más que en mí mismo. Este relato no es solo una historia antigua, es una invitación divina para ti hoy. Tal vez llevas años esperando algo, y cuando por fin parece que lo alcanzaste, Dios te pide que lo pongas en el altar, no porque quiera quitártelo, sino porque quiere ver si estás dispuesto a amarle a Él más que a sus bendiciones. Porque solo cuando confías al punto de soltar lo que más amas, entonces estás listo para recibir lo que realmente necesitas. Y observa esto. Fue después de ese acto de entrega que Dios reafirmó su promesa a Abraham con mayor poder y claridad. Fue ahí, en el monte de la obediencia, que el cielo declaró: por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, yo te bendeciré. ¿Te das cuenta? Hay bendiciones que solo se activan después de la entrega. Hay promesas que están detenidas, esperando que confíes lo suficiente como para soltar el control. No se trata de entender, se trata de obedecer. Y en esa obediencia nace una paz inexplicable, una certeza que no depende de las circunstancias. Así como Abraham descendió del monte con su hijo vivo y su fe fortalecida, tú también puedes salir del valle de la duda con una fe que mueve montañas. Pero para eso, primero tienes que subir al altar de la entrega. Pregúntate hoy: ¿estoy dispuesto a entregar todo a Dios, incluso lo que más me duele soltar? ¿O seguiré luchando con mis propias fuerzas mientras el cielo espera mi rendición? Porque el secreto está ahí, en lo que no quieres soltar, en lo que aún controlas, en lo que dices que es tuyo, pero que no le has confiado completamente a Él. Abraham nos enseña que la verdadera fe no se demuestra en palabras, sino en actos. La entrega,
que Dios no quiere sacrificios humanos, sino corazones dispuestos, y que cuando decides entregarlo todo, el cielo se abre y la provisión llega desde donde menos imaginas. Esta historia es tu punto de partida. Hoy es tu monte Moría. Hoy es tu momento de decidir si confías lo suficiente como para rendirte de verdad. Porque ahí comienza el camino hacia la libertad que estás buscando. No en el control, sino en la entrega. No en tus planes, sino en los de Dios. Y si estás dispuesto, prepárate, porque lo mejor aún está por venir. 2. El clamor de Ana, entregando la amargura para recibir propósito. En 1 Samuel capítulo 1, nos encontramos con una mujer cuyo corazón estaba desgarrado por dentro. Su nombre era Ana, y su dolor era profundo. Estaba casada con Elcaná, un hombre que la amaba, pero ella no podía tener hijos. En una cultura donde la maternidad definía gran parte de la dignidad y el valor de una mujer, Ana cargaba una doble cruz: la esterilidad física y la humillación pública. Su rival, Penina, la provocaba constantemente, y aunque su esposo intentaba consolarla, nada podía llenar el vacío de su alma. Pero lo que transforma esta historia de dolor en un testimonio de poder es lo que Ana hizo con su sufrimiento. No se volvió contra Dios, no se llenó de amargura ni de odio. En vez de eso, fue al templo y se derramó delante del Señor. Su oración no fue formal ni compuesta. Fue un clamor profundo, crudo, sincero. La Escritura dice que lloraba abundantemente y que hablaba en su corazón, moviendo los labios pero sin emitir sonido. Tanto era su quebranto que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Y es ahí donde comienza la entrega. Ana, en su oración, hace un voto. Si Dios le concede un hijo, ella lo entregará para que sirva toda su vida en el templo. ¿Puedes imaginar eso? Después de años de dolor, humillación y espera, Ana promete devolver a Dios aquello que más desea. Su entrega no fue una promesa emocional, fue un acto de rendición total. Ana no pidió un hijo para sí, sino para la gloria de Dios. Su petición dejó de ser egoísta y se convirtió en un acto de adoración. Y aquí está el punto central. Su oración cambió porque su corazón cambió. Dejó de centrarse en sí misma y empezó a alinearse con el propósito divino. La entrega de Ana no fue solo del hijo que aún no tenía, fue la entrega de su dolor, de su identidad, de sus planes personales. Y fue ahí, en ese punto de quiebre, donde Dios decidió intervenir. Lo que ocurrió después no fue inmediato, pero fue poderoso. Ana regresó a su casa, y algo en ella ya había cambiado. Aún no estaba embarazada, pero la Escritura dice que su rostro ya no estaba triste. Porque cuando entregas algo a Dios de verdad, su paz empieza a llenar lo que antes era angustia. Ana concibió a Samuel, un hijo que sería uno de los más grandes profetas de Israel, y cuando lo destetó, lo llevó al templo y lo dejó allí. Cumplió su palabra, lo entregó, y Dios la bendijo con más hijos después. ¿Ves el patrón? La entrega precede la multiplicación, la rendición precede el milagro. Y lo más poderoso es que Ana no solo recibió lo que pidió, sino que su entrega fue clave para el nacimiento de un líder espiritual que cambiaría la historia de su nación. Cuando tú decides rendir tu dolor, tus deseos y tus planes, Dios puede hacer algo que va mucho más allá de ti. Puede usar tu entrega como canal de bendición para otros. ¿Cuántas veces has orado por algo con insistencia, pero sin verdadera entrega? A veces no se trata de repetir la oración, sino de transformar el corazón con el que oras. Ana no fue bendecida solo por pedir, sino por ofrecer. Su oración fue escuchada porque nació desde la entrega. ¿Y tú? ¿Has orado desde la rendición o desde la ansiedad? ¿Estás dispuesto a decirle a Dios, si me lo das es tuyo,
Tal vez llevas tiempo clamando por algo, sintiendo que el cielo guarda silencio. Tal vez es porque aún no has soltado el control. Aún no has llegado al punto en el que tu oración ya no se trata de ti, sino de Él. Porque cuando el propósito de Dios se convierte en tu mayor deseo, entonces el cielo se abre y las respuestas empiezan a llegar. Ana nos enseña que el verdadero milagro no comienza cuando recibimos lo que pedimos, sino cuando decidimos rendirlo por adelantado, cuando ya no lo queremos solo para nuestra satisfacción, sino para la gloria de Dios. Y esa es la diferencia entre una oración común y una oración que cambia destinos. Una oración rendida no solo toca el corazón de Dios, lo moviliza, lo activa. Hoy quiero que mires dentro de ti y te preguntes, ¿qué parte de tu vida necesita ser entregada con el corazón de Ana? ¿Qué dolor, qué deseo, qué clamor necesita dejar de ser un grito egoísta para convertirse en una promesa santa? Tal vez Dios aún no ha respondido no porque no te escuche, sino porque está esperando que dejes de buscar tu gloria y empieces a buscar la suya. Y cuando eso ocurra, cuando tu oración se transforme en entrega, entonces experimentarás lo mismo que Ana. No solo recibirás la respuesta, sino que recibirás la paz. Esa paz que dice, no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que Dios ha escuchado. Y eso basta. Ana descendió del templo diferente a cómo entró, porque la entrega genuina transforma antes que el milagro llegue. Hoy es tu momento de rendirte, de dejar el orgullo, la ansiedad, el deseo de controlar y de decir con fe, Señor, si me lo das, es tuyo, porque todo lo que viene de ti vuelve a ti, y ese es el mayor acto de adoración. 3. Moisés en el desierto, cuando la entrega comienza con renuncia. Mucho antes de dividir el mar, mucho antes de subir al monte Sinaí y recibir las tablas de la ley, Moisés vivió una entrega silenciosa que cambió su destino. Porque la historia de Moisés no comienza con milagros, comienza con renuncias. Y esa es una verdad que muchos creyentes no han entendido aún. Todo llamado poderoso está precedido por un acto de entrega profunda. Y muchas veces esa entrega tiene la forma de una renuncia. Moisés había sido criado en el palacio de Faraón, educado como un príncipe rodeado de lujos, acostumbrado al poder. Tenía todo lo que muchos hoy en día considerarían éxito. Pero dentro de él ardía una inquietud, un fuego que no se apagaba, porque por más que vivía como egipcio, sabía que no lo era, y esa conciencia de su identidad lo llevó a tomar decisiones que cambiarían el curso de su vida. La Escritura dice que Moisés, ya adulto, salió a ver a sus hermanos hebreos. Fue testigo de su esclavitud, de sus heridas, de su dolor, y en un momento de furia mató a un egipcio que golpeaba a uno de los suyos. Ese acto impulsivo lo llevó a huir al desierto, dejando atrás la comodidad, la posición, la fama y todo lo que había conocido. Durante 40 años vivió en el anonimato, pastoreando ovejas en tierra ajena. Y ahí, en medio de la soledad y la rutina, ocurrió lo impensado. Dios lo encontró. Desde una zarza que ardía sin consumirse, el Señor lo llamó por su nombre. Moisés, el hombre que había sido príncipe y fugitivo, escuchó la voz de aquel que lo había separado desde el vientre de su madre. Pero lo más impactante de ese momento no fue la zarza, sino la conversación que siguió. Dios le da una misión: volver a Egipto y liberar a su pueblo. Pero Moisés, que había sido fuerte en la juventud, ahora se sentía débil. Cuestionó su capacidad, dudó de sí mismo, se excusó por su forma de hablar, y entonces vino otro acto de entrega: aceptar que no podía, pero decir que sí igual. Porque eso es lo que hace la fe. No espera sentirse capaz, solo decide obedecer. Moisés entregó su reputación, su zona de confort, su seguridad, sus planes. Porque nadie pasa del desierto al propósito sin pasar primero por la entrega.
Y hay algo clave aquí. Moisés no entregó cosas externas, sino su interior, su identidad, su orgullo, su miedo. Él se vació para que Dios pudiera llenarlo. Este patrón se repite en cada creyente que quiere vivir el propósito de Dios. A veces creemos que la entrega es solo dar lo que tenemos, pero en realidad Dios está más interesado en lo que somos. Porque lo que más cuesta entregar no es el dinero, ni los bienes, ni los talentos. Es la voluntad, es el yo quiero, el yo pienso, el yo puedo. Y hasta que no lo soltamos, Dios no puede manifestarse plenamente. Cuando Moisés aceptó su misión, no se convirtió en otro hombre porque cambió su ropa o su entorno. Se convirtió en otro hombre porque cambió su corazón. Porque el desierto no es un castigo, es un altar, un lugar donde se prueba si estamos dispuestos a renunciar a todo por obedecer a Dios. Y esa es la pregunta de hoy para ti. ¿Estás dispuesto a dejar tu palacio para entrar en tu propósito? Quizás Dios te está llamando a algo grande, pero antes quiere ver si estás dispuesto a pasar por el proceso. Porque todo llamado genuino empieza con una entrega real. ¿Cuántos sueños, relaciones, hábitos, seguridades te están impidiendo decir, heme aquí, Señor? A veces, la entrega no significa perder, sino descubrir. Descubrir quién eres en realidad. Descubrir la voz de Dios. Descubrir que fuiste creado para algo más grande que tus propios planes. El desierto de Moisés fue la cuna de su llamado. Y tal vez tú estás ahora en un tiempo de anonimato, de silencio, de espera. No lo desprecies, porque ahí es donde Dios forma a los que usará con poder. Y la clave para salir de ese desierto transformado es simple. Entrega. Entrega tus temores, tus excusas, tus heridas. Entrega tu imagen, tu pasado, tu deseo de controlarlo todo y dile al Señor, no entiendo, pero confío, no puedo, pero tú puedes, no sé, pero tú sabes. Esa es la oración que abre el cielo. Esa es la actitud que libera cadenas. Moisés regresó a Egipto no como el príncipe que fue, sino como el siervo que eligió ser. Y fue desde esa posición de humildad y obediencia que Dios lo usó para abrir mares, confrontar imperios y guiar naciones. ¿No crees que también podría usarte a ti si decides entregarte de verdad? Recuerda, el poder secreto de entregarse a Dios no está en lo que pierdes, sino en lo que encuentras. Y lo que encuentras es propósito, dirección, fuego, libertad. Pero solo si estás dispuesto a caminar por el desierto y rendir tu alma en el altar de la voluntad divina. Hoy es tiempo de decidir si prefieres seguir cómodo en el palacio del yo mismo o si te atreves a caminar con Dios hacia un destino mayor. Porque como Moisés, tú también has sido llamado y el primer paso siempre es la entrega. 4. El joven rico. Cuando la entrega tropieza con el apego. El Evangelio de Marcos capítulo 10 nos presenta una escena que parece sencilla, pero que encierra una de las lecciones más dolorosas y poderosas sobre la entrega. Se trata de un joven que corre hacia Jesús, se arrodilla y le hace una de las preguntas más trascendentales de la vida. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta pregunta, pronunciada con aparente sinceridad y urgencia, revela un alma inquieta, una mente que busca certezas y un corazón que tal vez sospecha que algo le falta. Jesús, como siempre, ve más allá de la pregunta. Le recuerda los mandamientos y el joven responde con seguridad: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Una declaración admirable. Estamos ante un hombre que no solo tiene riquezas materiales, sino también un historial moral intachable. Sin embargo, Jesús no se detiene ahí. El texto dice que Jesús lo miró y lo amó. Y desde ese amor le lanza una invitación que trastorna completamente su mundo. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes.
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Este momento es crucial, porque lo que Jesús está poniendo delante del joven no es solo una nueva regla, sino una oportunidad de transformación. Le está ofreciendo pasar de la seguridad de sus posesiones a la aventura de la fe, de una vida religiosa a una vida entregada, de la moralidad a la intimidad con el Salvador. Pero el joven se entristece, no puede. Sus riquezas lo atan y se va, triste, en silencio, llevándose consigo la pregunta que le quemaba el alma, pero rechazando la respuesta que podía haberlo liberado. ¿Cuántas veces actuamos igual? Decimos que queremos seguir a Dios, que queremos su voluntad, que anhelamos su presencia, pero cuando llega el momento de soltar lo que más amamos, retrocedemos. Puede que no sean riquezas materiales, puede que sea una relación que no edifica, un estilo de vida que contradice su palabra, una ambición que domina el corazón. Lo cierto es que todos tenemos una cosa que Jesús nos pide entregar, una cosa que se convierte en el filtro de nuestra verdadera fe. Este pasaje no nos habla de dinero solamente. Nos habla de prioridades, de apegos, de lealtades. Nos muestra que la entrega no es un concepto abstracto, sino una decisión concreta. Y que seguir a Jesús no es solo caminar detrás de Él. Es dejar atrás todo lo que compite con Él en nuestro corazón. El joven rico cumplía con la ley, pero no estaba listo para amar a Dios por encima de todas las cosas. Porque una cosa es saber que es correcto y otra es rendir el alma a lo que es eterno. Y esa es la invitación de hoy, dejar de vivir desde el deber y empezar a vivir desde la entrega. Porque quien se aferra al yo tengo, termina perdiendo el yo soy. Y el que suelta todo por amor a Cristo, encuentra en Él todo lo que necesita. ¿Te has preguntado cuál es tu una cosa? ¿Cuál es ese apego que te impide entregarte por completo? Tal vez es una herida del pasado que aún no quieres dejar ir. Tal vez es el miedo al futuro, el deseo de controlar, la necesidad de reconocimiento. Tal vez es simplemente la comodidad de no arriesgar. Pero Jesús te mira hoy, como miró a ese joven, con amor, con misericordia y con una invitación: entrégamelo todo y ven, sígueme. Y no es una pérdida, es un intercambio de lo temporal por lo eterno, de la ilusión por la verdad, de la carga por el descanso. Jesús no quería empobrecer al joven, quería enriquecerlo con lo único que dura, su presencia, su propósito, su paz. Pero para recibir eso hay que soltar lo otro. Este pasaje es una advertencia y una esperanza. Una advertencia porque nos muestra que se puede estar cerca de Jesús, incluso de rodillas ante Él, y aún así negarse a seguirle de verdad. Pero también es una esperanza, porque nos recuerda que el camino de la entrega está siempre abierto, que cada día es una nueva oportunidad para soltar lo que nos impide avanzar. Hoy, Dios te está hablando a ti. Te está mostrando con claridad esa una cosa que aún guardas con fuerza. Y no lo hace para condenarte, sino para liberarte. Porque solo entregando todo puedes recibirlo todo. Solo renunciando al apego puedes abrazar la fe. Solo soltando tu agenda puedes caminar en la suya. Imagina lo que podría haber vivido aquel joven si hubiera dicho sí. Imagina los milagros que habría presenciado, las enseñanzas que habría escuchado directamente del Maestro, la historia que habría contado. Pero eligió conservar lo que ya tenía, en lugar de descubrir lo que Dios tenía para él. No cometas ese error, no te vayas triste, no retrocedas por miedo. Hoy, el Señor te invita a un nivel más profundo de entrega, a decir: ya no más, mi voluntad, sino la tuya. A dejar lo que te ata y seguir al que te libera, porque en esa decisión, en ese paso, está escondido el poder secreto que transforma toda tu vida. 5.
Jesús en Getsemaní, el ejemplo supremo de entrega. Si existe un momento en la historia de la humanidad que encapsula el poder y el dolor de la entrega, es Getsemaní. Aquella noche oscura, bajo la sombra de los olivos, el Hijo de Dios se postró en tierra para vivir su momento más humano, más profundo, más real. No fue sobre la cruz que empezó el sacrificio, fue allí, en la intimidad del jardín, donde Jesús entregó su voluntad. Jesús sabía lo que venía. No era ajeno al sufrimiento que lo esperaba. No ignoraba la traición que se acercaba, ni el juicio injusto, ni los azotes, ni la crucifixión. Él lo sabía todo, y sin embargo fue al jardín, no huyó, no se escondió. Llevó a sus discípulos más cercanos, pidió que oraran, pero ellos no comprendían la magnitud de ese momento. Solo Jesús sabía lo que estaba en juego, el destino eterno de toda la humanidad. Y fue allí donde pronunció palabras que aún hoy retumban como eco de obediencia y rendición. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración es el corazón de la entrega. Jesús no ocultó su dolor, no disfrazó su temor. Le habló al Padre con la transparencia de un hijo que se duele, pero que ama más que lo que teme. ¿Te das cuenta de la profundidad de esa frase? Jesús, siendo Dios, se sometió como hombre, no por debilidad, sino por amor, por ti, por mí, por todos. Su entrega no fue solo un acto físico en la cruz, fue una decisión espiritual en el jardín. Fue allí donde se rindió por completo, donde dijo sí a la voluntad del Padre, aun cuando implicaba dolor, rechazo y muerte. Y es ese el modelo supremo que tenemos delante, porque muchas veces buscamos a Jesús por sus milagros, por sus palabras, por su poder, pero ignoramos el valor de su ejemplo. Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza está en obedecer, incluso cuando todo dentro de ti clama por escapar. Que el mayor acto de fe no es declarar una promesa, sino aceptar una misión. Y que la entrega más poderosa no se grita, se susurra entre lágrimas. Tal vez tú estás viviendo tu propio Getsemaní. Tal vez hay algo que Dios te está pidiendo entregar, y todo en ti quiere resistirse. Tal vez sabes que la obediencia te costará algo que valoras mucho, una comodidad, una relación, una costumbre, un sueño. Tal vez estás temblando ante una decisión que sabes que es de Dios, pero te aterra. Entonces recuerda a Jesús, recuerda que no estás solo, que el mismo que sudó gotas de sangre entiende tu lucha. Que el mismo que dijo, no mi voluntad sino la tuya, puede fortalecerte para que tú digas lo mismo. Getsemaní nos enseña que la entrega no siempre es gloriosa en lo externo. A veces es solitaria, incomprendida, silenciosa. Pero cada vez que eliges obedecer a Dios por encima de ti mismo, estás caminando con Cristo, estás participando de su gloria, estás diciendo con tu vida, yo también quiero hacer tu voluntad. Jesús no fue obligado. Nadie le arrebató la vida. Él la entregó voluntariamente, porque el amor verdadero no se impone, se ofrece. Y esa es la invitación de hoy. Que tú también ofrezcas tu vida, no como una moneda de cambio, sino como una respuesta de amor. Que digas, Padre, no entiendo todo, pero confío en ti. No es fácil, pero quiero agradarte. No es lo que yo soñé, pero sé que es lo que tú quieres. Al hacer eso, algo se rompe en el mundo espiritual. Algo se activa, porque la obediencia de Jesús en Getsemaní abrió el camino para la redención. Y tu obediencia puede ser la llave que abra las puertas que llevas años esperando ver abiertas. Puede ser el paso que transforme tu familia,
tu propósito, tu llamado. ¿Y sabes qué más? Getsemaní también nos enseña que aunque la entrega duela, la recompensa siempre llega. Jesús salió de ese jardín fortalecido. Aún tenía que pasar por la cruz, sí, pero ya había vencido en su espíritu, porque la victoria empieza en el corazón, y el que se entrega primero en secreto, vence en público. No subestimes lo que estás entregando hoy. Tal vez no lo veas, pero el cielo lo está registrando. Dios ve cada oración que duele, cada decisión difícil que tomas por obedecerle, cada acto de renuncia que haces en silencio. Y Él honra al que le honra, Él levanta al que se humilla, Él exalta al que se entrega. Hoy es el día de tu Getsemaní. No huyas de Él. Enfréntalo con el corazón abierto. No temas llorar, temblar, dudar. Pero después de todo eso, dile al Señor, hágase tu voluntad. Porque en esa frase hay poder, hay descanso, hay salvación. Y cuando lo digas, sabrás que no estás solo, que el Maestro ya pasó por ahí y que ahora camina contigo. 6. La viuda de Sarepta. Entregar lo último, confiar en lo eterno. En 1 Reyes capítulo 17 se narra una de las escenas más conmovedoras y desafiantes de las Escrituras. Es la historia de una mujer sin nombre, una viuda extranjera, pobre y olvidada, que sin saberlo se convertiría en protagonista de uno de los actos de fe más profundos registrados en la Biblia. Una mujer que lo había perdido todo, que ya no tenía marido, que vivía en tierra de idolatría y que estaba por preparar su última comida antes de morir con su hijo. Su corazón estaba resignado, su esperanza agotada, su historia a punto de terminar. Pero justo en ese momento llega el profeta Elías, enviado por Dios. Él no llega con comida, ni con dinero, ni con solución aparente. Llega con una petición casi absurda. Tráeme un poco de agua y un bocado de pan en tu mano. Y cuando la mujer le explica su situación, que solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite para una última comida, Elías responde algo que parece ilógico. Haz como has dicho, pero primero haz para mí una pequeña torta, y después harás para ti y para tu hijo. Y entonces lanza una promesa, porque así ha dicho Jehová. La harina no escaseará ni el aceite disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Detente un momento y piensa en lo que esta mujer está siendo llamada a hacer. No solo se le está pidiendo compartir, se le está pidiendo dar primero, entregar lo último, confiar sin reservas. En términos humanos parece un acto de locura, pero en términos espirituales es una llave que abre lo sobrenatural. La viuda obedece. Toma su escasa harina, su último aceite y cocina para el profeta. Entrega lo que tenía, lo poco, lo último, lo esencial. No lo hace por conveniencia, no lo hace por estrategia, lo hace por fe. Y en ese momento, algo invisible pero real se activa. La provisión divina comienza a manifestarse. La harina no se agota, el aceite no se seca. Cada día, en medio de la sequía, hay alimento en su casa, porque cuando entregas lo poco con fe, Dios multiplica lo eterno con fidelidad. Este relato revela el corazón de la entrega. No se trata de dar desde la abundancia, sino desde la necesidad. No se trata de ofrecer lo que sobra, sino de entregar lo que sostiene. La viuda no entregó lo que no necesitaba, entregó lo que pensaba que la mantenía viva. Y al hacerlo, descubrió que su verdadera vida no dependía de la harina ni del aceite, sino de la palabra que había salido de la boca de Dios. Hoy muchos creyentes viven aferrados a su último bocado. Puede ser un recurso, una relación, una oportunidad, una rutina. Temen entregarlo por miedo a quedarse sin nada. Pero lo que esta historia enseña es que el verdadero milagro comienza cuando decides dar primero,
aunque sea lo único que tienes. Porque es ahí donde Dios ve tu fe desnuda. Es ahí donde el cielo se mueve a tu favor. ¿Y tú? ¿Qué estás reteniendo por miedo a perderlo? ¿Qué es eso que consideras esencial y que no te atreves a poner en las manos de Dios? Tal vez es tiempo de decir como la viuda: no entiendo, pero obedeceré. Porque la entrega que Dios honra no es la lógica, sino la obediente. No es la cómoda, sino la confiada. La enseñanza aquí es profunda. La entrega no tiene que ver con cantidad, sino con prioridad. Elías dijo: primero haz para mí. No porque él fuera más importante, sino porque Dios quería enseñarle a la viuda a poner su voluntad en primer lugar. Porque cuando pones a Dios primero, lo demás empieza a alinearse. Cuando das a Dios lo mejor, Él se encarga de lo que falta, y lo que parecía el fin se convierte en un nuevo comienzo. La viuda no solo fue sostenida físicamente, fue sostenida espiritualmente. Aprendió que la palabra de Dios es más firme que cualquier circunstancia, que el mismo Dios que habla respalda, que el mismo Dios que prueba provee, y que cuando decides confiar en medio de la escasez, experimentas la abundancia que no depende de este mundo. Pero hay algo más. La entrega de esta mujer no solo trajo provisión diaria. Más adelante, su hijo enferma gravemente y muere. Y es Elías quien, clamando a Dios, lo resucita. El milagro de la vida sobre la muerte ocurre en esa casa porque un día, en un acto de fe silencioso, una mujer eligió obedecer. ¿Puedes ver la conexión? La entrega del principio preparó el terreno para la victoria del futuro. Y eso mismo puede estar ocurriendo contigo. Tal vez hoy estás entregando lo último. Estás soltando algo que te duele, que sentías indispensable. Pero no sabes que ese acto de fe está abriendo puertas para milagros mayores. Que lo que hoy entregas en obediencia, mañana será la base de tu testimonio. Que Dios no está interesado en quitarte, sino en mostrarte que Él es tu fuente inagotable. La viuda de Sarepta no tenía nombre, ni riqueza, ni influencia, pero su fe la convirtió en un ícono eterno, porque en medio de la sequía eligió obedecer. En medio del dolor eligió dar, y en medio de la incertidumbre eligió confiar. Hoy tú puedes hacer lo mismo, y cuando lo hagas, prepárate, porque el aceite no faltará, la harina no escaseará, y la presencia de Dios habitará en tu casa trayendo vida, sustento y milagros. 7. Pablo en el camino a Damasco, entregando el control para recibir el propósito. Cuando pensamos en entregarse a Dios, a menudo imaginamos actos externos, gestos de devoción visibles o decisiones difíciles, pero pocas veces comprendemos que la entrega más transformadora ocurre dentro del alma, en ese punto exacto donde dejamos de dirigir nuestra vida y permitimos que sea Dios quien lo haga. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Saulo de Tarso, conocido más adelante como el apóstol Pablo, en uno de los episodios más impactantes del Nuevo Testamento, su conversión camino a Damasco. Saulo era un hombre convencido de que servía a Dios. Estaba seguro de su causa, era celoso por la ley, fariseo de fariseos, respetado y temido. Tenía autoridad, reputación, influencia y un propósito claro, al menos según su visión. Perseguía a los cristianos con fervor, creyendo sinceramente que hacía lo correcto. Pero en su celo estaba ciego, en su pasión estaba perdido y en su religiosidad estaba lejos del corazón de Dios. Hasta que un día, cuando se dirigía a Damasco con cartas de autoridad para apresar a los creyentes, fue interrumpido desde el cielo. Una luz lo envolvió, lo derribó del caballo y una voz le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa pregunta, pronunciada con poder y ternura al mismo tiempo, marcó el inicio de la transformación más radical de la historia del cristianismo.
Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol. Pero ese cambio no ocurrió solo por el impacto de la visión. Ocurrió porque Pablo, en ese instante, entregó lo más profundo que tenía: el control. Su primer acto de fe no fue predicar, ni escribir cartas, ni hacer milagros. Fue rendirse, fue reconocer que estaba equivocado, fue ceder el timón de su vida, fue hacer una pregunta que todo creyente debería hacerse: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí comenzó su verdadero viaje, ciego físicamente, pero por primera vez viendo con los ojos del alma. Pablo pasó 3 días sin comer, sin ver, en silencio, procesando la caída de todo su sistema de creencias. No solo perdió la vista, perdió el viejo yo. Porque cuando uno se encuentra con Cristo, no puede seguir siendo el mismo. Y si aún eres el mismo después de decir que lo conociste, tal vez aún no te has rendido de verdad. La historia de Pablo nos enseña que el primer paso hacia el propósito no es la acción, es la entrega. No es hacer más, es soltar más, porque Dios no llama a los capacitados, capacita a los que se rinden. Pablo tenía todo lo que el mundo respetaba, pero lo primero que tuvo que hacer fue vaciarse de su orgullo, de su plan, de su camino. Tuvo que entregar su identidad construida para recibir la identidad que Dios le había diseñado. Y eso es lo que muchos hoy no están dispuestos a hacer. Quieren seguir a Cristo sin bajarse del caballo. Quieren una vida con propósito, pero sin ceder el control. Quieren el poder del Espíritu sin la rendición del ego, pero no funciona así. Dios no comparte el trono. O Él reina, o tú reinas. Y mientras no entregues las riendas, seguirás dando vueltas en círculos, creyendo que avanzas cuando en realidad estás huyendo. La pregunta es: ¿qué tanto has entregado el control de tu vida? Tus decisiones, tus relaciones, tu carrera, tu futuro, tus emociones, tus reacciones, ¿o solo le das a Dios lo que no te importa tanto? Porque entregarse de verdad implica perder el derecho a gobernarse. Significa decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso no es poesía, es muerte al yo, es crucifixión del orgullo, es rendición total. Y mira lo que ocurre cuando Pablo se rinde. Dios envía a Ananías, un hombre común, a orar por él. Y lo primero que Pablo recupera no es la vista, es el propósito, porque desde ese día se convierte en testigo, predicador, portador del Evangelio a los gentiles. Y lo que parecía un derrumbe era solo el comienzo de una edificación divina. Pablo no perdió su vida, la encontró. Porque eso es lo que ocurre cuando uno se entrega de verdad. Deja de existir como individuo separado para convertirse en instrumento eterno. ¿Y tú? ¿Qué necesitas soltar hoy? Tal vez no es una persecución lo que marca tu camino, pero puede que sea una obstinación, una manera de pensar, un plan personal, una zona de confort. Dios está interrumpiendo tu camino hoy para decirte por qué sigues resistiéndome. No para humillarte, sino para restaurarte. No para destruirte, sino para darte un nombre nuevo. El camino a Damasco no fue solo un trayecto geográfico. Fue un viaje interior, y cada uno de nosotros debe recorrerlo en algún momento. Caer del caballo del orgullo, quedar ciego para este mundo y ver la luz del reino, y decir con humildad, con quebranto, con fe: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando hagas eso como Pablo, empezarás a vivir tu verdadero llamado, y todo lo que fuiste, todo lo que hiciste, incluso tus errores, serán redimidos por el propósito eterno de Dios. Porque Él no busca perfección, busca rendición. Y en esa rendición hay un poder secreto que transforma todo lo que toca. 8. Pedro en la orilla. Entregando el fracaso para volver a comenzar. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, encontramos una escena cargada de emociones.
silencios y redención. Es una de las últimas interacciones entre Jesús resucitado y sus discípulos. Pero hay un personaje central en esa escena cuya alma está todavía quebrada: Pedro. El mismo Pedro que prometió nunca negarlo, el mismo que lo amaba con pasión, pero que lo traicionó 3 veces en la noche más oscura, el mismo que lloró amargamente cuando escuchó el gallo cantar. Después de la resurrección, Pedro está presente en varias apariciones de Jesús, pero su corazón aún está lleno de sombras. Sabe que el Maestro está vivo, sabe que el sepulcro está vacío, pero no sabe si hay lugar para él en esa nueva historia. Cargado de culpa, vuelve a lo que conocía: la pesca. Y esa noche, como un eco de otra historia, no pescan nada. A la mañana siguiente, un hombre desde la orilla les grita: ¿tienen algo de comer? Y ellos responden que no. Entonces el hombre les dice que lancen la red al otro lado. Lo hacen y la red se llena. Juan reconoce primero: es el Señor. Y Pedro, movido por el amor que aún arde dentro de él, se lanza al agua y nada hacia Jesús. Es un salto que no nace del deber, sino de la esperanza. Un acto de entrega que brota desde la necesidad de reconciliación. En la orilla, Jesús ya tiene un fuego encendido, con pan y pescado. No necesita lo que ellos traen, pero les permite participar del desayuno. Luego viene la conversación que cambiará todo. Jesús no lanza reproches, no revive la traición, no menciona el pasado, solo pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación. Cada pregunta es una herida abierta. Cada respuesta es una curación. Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde: apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta de lo que ocurre aquí? Pedro no ofrece justificaciones, ni explicaciones, ni méritos, solo su amor quebrado, solo su corazón dispuesto, solo su disposición a empezar de nuevo. Y eso basta. Jesús lo restaura, lo confirma, lo envía, porque cuando le entregas tu fracaso a Dios, Él no solo lo perdona, lo transforma en misión. Pedro entregó su culpa, su vergüenza, su decepción consigo mismo, y en ese acto de rendición encontró el perdón más profundo, porque el amor de Dios no se mide por la perfección de tus actos, sino por la sinceridad de tu entrega. Pedro había fallado, sí, pero también había llorado, y eso marcó la diferencia, porque Dios no busca discípulos perfectos, sino corazones arrepentidos. Muchos creyentes hoy viven atrapados en sus errores pasados. Se sienten indignos, incapaces, alejados. Piensan que Dios ya no los puede usar, pero la historia de Pedro grita una verdad. Tus fracasos no cancelan tu llamado, solo necesitan ser entregados, solo necesitan ser llevados a la orilla, al fuego del Maestro, al lugar donde no hay juicio sino restauración. Jesús no le pidió a Pedro que se explicara, le pidió que lo amara. Porque el amor verdadero no se define por no fallar, sino por volver siempre, por no esconderse en la vergüenza, por nadar hacia Jesús aun con el alma rota, por responder con sinceridad: tú sabes que te amo. Y esa es la entrega que Dios valora. Una entrega que dice: no soy perfecto, pero aquí estoy. Tómame, restaura lo que rompí, usa lo que queda. Y Jesús no solo lo restauró, lo promovió, le confió sus ovejas, le entregó responsabilidad, le puso de pie, porque Dios no es como los hombres. Donde el mundo ve traición, Él ve oportunidad de redención. Donde el mundo ve debilidad, Él ve potencial. Donde el mundo ve caída, Él ve llamado. Pedro nos enseña que no hay fracaso tan grande que Dios no pueda transformar, que no hay negación tan oscura que su luz no pueda redimir, y que lo único que se necesita es el valor de volver, de sentarse
con Él en la orilla, de escuchar su voz, de responder con el alma. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a entregarle tu historia rota? ¿Tu pasado marcado por decisiones que hoy lamentas? ¿Tus palabras que negaron? ¿Tus actos que traicionaron? ¿Tus silencios que hirieron? Hoy Jesús está en la orilla con fuego encendido esperándote, no para juzgarte, sino para alimentarte, no para condenarte, sino para restaurarte. Y cuando lo hagas, cuando le entregues ese peso que has cargado por tanto tiempo, algo cambiará en ti. Te pondrás de pie como Pedro, ya no como el impulsivo que prometía sin pensar, sino como el apóstol que pastorea con el recuerdo vivo de la gracia. Como el líder que enseña no desde la perfección, sino desde la restauración, porque esa es la esencia del Evangelio, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que no hay entrega más profunda que la que nace del fracaso, porque esa entrega es verdadera, es total, es rendición. Hoy es tu momento de lanzarte al agua, de correr hacia Él, de dejar atrás la barca vacía y abrazar el fuego del perdón. Porque en esa entrega, en esa escena a la orilla, puede comenzar la historia más poderosa de tu vida. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo con el corazón. Eres especial. No lo digo como una frase hecha, lo digo con el peso de todo lo que hemos compartido. Porque muy pocos se detienen a escuchar la voz de Dios con tanta profundidad. Muy pocos eligen quedarse hasta el final de un mensaje como este. Y tú lo hiciste. Eso no es casualidad, es una señal. Algo en tu alma te dijo que necesitabas oír esto, y ahora algo dentro de ti ha cambiado. Quiero invitarte a dejar una huella, a comentar esta frase en los comentarios como señal de tu compromiso, como testimonio de lo que hoy ocurrió en tu interior. Hoy entregué mi vida, no por miedo, sino por amor. Esa frase será nuestro código secreto, la manera en la que sabré quiénes son los valientes, los que llegaron al final, los que abrieron el corazón, los que se rindieron de verdad. Quiero leer tu nombre, saber que estuviste aquí, que el Espíritu Santo tocó tu vida y que estás listo para vivir diferente. ¿Sabes por qué es tan importante compartir este video? Porque así como tú lo necesitabas, hay miles allá afuera que están a punto de rendirse, pero no en el buen sentido. Están a punto de tirar la toalla, de alejarse de Dios, de apagar la fe. Y este mensaje puede ser la voz que los detenga, puede ser la semilla que los despierte, pero no llegará a ellos si tú no lo compartes. Compartirlo no es solo un clic, es un acto de evangelismo, es un acto de compasión, es extenderle la mano a alguien que quizás no conoces, pero que Dios quiere alcanzar, y Él te está usando a ti para hacerlo. Ahora hablemos de la suscripción. Muchos miran contenido como este cada semana, pero aún no se han suscrito, tal vez por olvido, tal vez por costumbre. Pero hoy quiero hablarte con franqueza. Si este canal ha sido para ti como una iglesia digital, un espacio de consuelo, de enseñanza, de encuentro con Dios, ¿por qué no sellar ese vínculo? Suscribirte es más que un botón. Es decir, quiero seguir creciendo, quiero seguir oyendo a Dios, quiero estar cerca de esta comunidad que me levanta. Y si ya estás suscrito, si ya formas parte de esta familia, si das me gustas, comentas, compartes, déjame decirte algo. Estoy orgulloso de ti. Tu fidelidad honra a Dios. Tu compromiso hace que este mensaje llegue cada día más lejos. Tú eres parte activa del reino. Pero si aún no lo hiciste, quiero hablarte como un amigo que te ama. No sigas siendo espectador. No sigas recibiendo sin sembrar. No te quedes en la orilla. Es hora de entrar al agua, porque cuando consumes sin comprometerte, te estás perdiendo de lo más hermoso, formar parte. Y peor aún, estás apagando tu fe sin darte cuenta. Cada vez que postergas tu entrega, estás diciéndole al cielo, más tarde, Señor. ¿Y si ese más tarde nunca llega?
A lo largo de este video aprendimos que la entrega es la llave, que Abraham, Ana, Moisés, la viuda, Pablo, Pedro y hasta Jesús mismo nos enseñaron que rendirse no es debilidad, sino el principio de una vida poderosa. ¿Qué sentido tendría haber escuchado todo esto si al final no decides hacer nada con lo que sentiste? Por eso, no te vayas aún. Quédate unos minutos en silencio. Escucha la música que empieza a sonar. No la interrumpas. Cierra los ojos. Deja que todo lo que aprendiste descienda desde la mente hasta el corazón. Aprovecha este momento para decirle algo a Dios. No con frases elaboradas, solo con verdad. Dile lo que sientes. Agradécele. Pídele dirección. Llora si tienes que llorar, pero quédate. No cortes esta conexión, no corras al siguiente video. Este instante puede marcar el comienzo de algo nuevo. Y recuerda esto, quien se entrega, gana. Quien suelta el control, encuentra dirección. Quien renuncia a su voluntad, recibe el propósito eterno. Tú no eres cualquier persona. Dios te llamó, te habló hoy, te invitó. ¿Lo escuchaste? Entonces respóndele con un sí, con una oración, con una suscripción, con un comentario, con una acción. Pero respóndele, porque el cielo ya se movió a tu favor. Ahora te toca a ti.